Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal, Perfiles Secretos, donde hoy tendremos a un personaje muy querido y polémico, Cristiano Ronaldo. La mente lo es todo, de verdad. Puedes tener el mayor talento del mundo, el físico más preparado, pero si tu cabeza no está fuerte, si no te crees capaz de hacer cosas extraordinarias, te quedarás a mitad de camino. Yo siempre me he visto a mí mismo donde quería estar incluso antes de llegar. No es magia, es visualización, es proyectar en tu mente la imagen del éxito una y otra vez, hasta que se convierte en una certeza interna. Y cuando tienes esa certeza, tus acciones, tu entrenamiento, tu manera de afrontar cada desafío, todo se alinea con esa visión. Antes de los lujos, antes de los estadios llenos y los goles inmortales, hubo un niño que lloraba en silencio, que soñaba despierto y que enfrentaba demonios en casa y en la calle. Este es el verdadero origen de Cristiano Ronaldo, una historia de pobreza, dolor y hambre, pero también de fuerza, disciplina y un destino que nadie podía imaginar. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nació el 5 de febrero de 1985 en Funchal, la capital de Madeira, una isla pequeña, alejada del glamour de Europa, donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Su padre, José Diniz Aveiro, era jardinero municipal y ayudante en un club local, pero también era un hombre marcado por la guerra y por el alcohol. Su madre, Dolores Aveiro, trabajaba limpiando casas y cocinando para otras familias, tratando de sostener a 4 hijos con un salario que nunca alcanzaba. La vida de Cristiano estuvo a punto de no existir. Dolores confesó que, debido a la miseria, pensó en abortar. No podía mantener otro hijo, pero el destino tenía otros planes y el pequeño sobrevivió. Desde pequeño, Cristiano no podía quedarse quieto en la escuela. No soportaba leer ni concentrarse en las clases. Sus maestros lo veían como un niño problemático, distraído, hasta que lo veían con un balón en los pies. El fútbol era su refugio, el único lugar donde el ruido de su casa desaparecía, donde los gritos de su padre no dolían, donde el hambre parecía desvanecerse. Allí, en las calles empinadas de Madeira, nació el instinto de un guerrero. El padre de Cristiano Diniz era un hombre quebrado, marcado por haber sido obligado a servir en la guerra de Angola. Regresó con heridas invisibles que ahogaba en alcohol. Cristiano lo amaba, pero también sufría. Veía cómo su padre se destruía poco a poco, cómo llegaba a casa borracho, cómo su familia pasaba hambre mientras él buscaba consuelo en una botella. Ese dolor se transformó en combustible. Ese fue el primer juramento de Cristiano: jamás probaría una gota de alcohol, porque él ya había visto lo que podía destruir. En su barrio, todos lo conocían como el abejita, siempre corriendo, siempre moviéndose, siempre con el balón bajo el brazo. Su talento era evidente, pero también su carácter competitivo, obsesivo, incapaz de aceptar la derrota. Incluso en juegos infantiles, Cristiano no jugaba por diversión, jugaba como si en cada partido le fuera la vida. Y de algún modo así era Cristiano. Recuerda noches donde el plato estaba vacío, días en que compartía una sola comida con sus hermanos. Esa hambre lo marcó, ese vacío en el estómago se convirtió en su mayor motivación. Mientras otros niños jugaban por hobby, él entrenaba con furia, porque sabía que el fútbol no era solo un juego, era su única salida de la pobreza. A los 12 años, un sacrificio lo cambió todo. Su madre vendió lo poco que tenía y envió a Cristiano a Lisboa para unirse al Sporting de Portugal. Fue la primera vez que dejó su isla, la primera vez que se separó de su familia. Tenía apenas 12 años y se marchaba solo, con una maleta pequeña y un corazón lleno de miedo. En Lisboa, Cristiano vivió el dolor de la soledad. Lo molestaban por su acento de Madeira, se burlaban de su delgadez, pasaba hambre, y cada noche, escondido en su dormitorio, lloraba hasta quedarse dormido. Pero en lugar de quebrarlo, lo fortaleció. Juró demostrarles a todos que él no era menos, que algún día el mundo entero recordaría su nombre. Cuando Cristiano Ronaldo dejó Madeira a los 12 años, no solo dejaba atrás a su familia, dejaba atrás su niñez. En Lisboa comenzaba un viaje de dolor, disciplina y sacrificio. Un viaje que lo forjaría como el hombre que más tarde el mundo conocería como una leyenda. El Sporting de Lisboa le abrió las puertas, pero la capital no fue amable con él. Cristiano era apenas un niño, frágil y delgado, en una ciudad que parecía devorarlo. Sus compañeros de equipo lo llamaban provinciano.
Se reían de su ropa sencilla, de su peinado, de su voz chillona. En Lisboa no tenía familia, solo tenía una pelota. Y esa pelota fue la que lo mantuvo vivo. El fútbol se convirtió en su única salida. Mientras otros chicos salían a divertirse, él entrenaba sin descanso. Saltaba más, corría más, pateaba más. Cristiano no aceptaba límites. Se obsesionó con su cuerpo. Hacía abdominales hasta el cansancio. Practicaba dribles solo hasta la medianoche. Su mentalidad no era la de un adolescente normal, era la de un guerrero que sabía que no había plan B. Pero a los 15 años, el destino estuvo a punto de arrebatarle todo. En un examen médico de rutina, le detectaron un problema cardíaco. Su corazón latía demasiado rápido. Si no se trataba su carrera y su vida, terminarían antes de comenzar. Cristiano fue operado con láser, una cirugía peligrosa para un adolescente. Pasó por el quirófano con miedo, con lágrimas en los ojos. Pero cuando salió, ya estaba pensando en volver al campo contra todo pronóstico. Solo semanas después, volvió a entrenar, más fuerte, más decidido, más obsesionado que nunca. Cristiano lloraba cada vez que perdía. Sus entrenadores cuentan que en partidos de juveniles, si algo salía mal, pateaba el césped, gritaba, lloraba y luego entrenaba el doble. Ese carácter competitivo extremo no era arrogancia, era hambre. Hambre de demostrar que él no era menos que nadie. En 2002, a los 17 años, llegó el momento que tanto soñó, debutar en el primer equipo del Sporting de Lisboa. Aquel día, el joven flacucho de Madeira se transformó en promesa con su velocidad inhumana. Dejó claro que algo diferente había nacido en el fútbol. En un partido contra el Moreirense, marcó 2 goles. Y Portugal entero supo que un diamante estaba brillando. En 2003, el Sporting inauguró su nuevo estadio contra el Manchester United. Ese día, un joven de 18 años humilló a los defensores ingleses con regates imposibles. Un regate es el movimiento rápido del cuerpo para esquivar algo o a alguien. Sus rivales, agotados y mareados, pidieron a su entrenador que lo fichara de inmediato. Días después, Alex Ferguson, el mítico entrenador del Manchester United, viajó personalmente a firmar al muchacho. Cristiano no lo dudó, se marcharía a Inglaterra. Dejaba Lisboa, dejaba Portugal para conquistar el mundo. Tenía solo 18 años, apenas hablaba inglés y llevaba en la maleta el mismo miedo que lo había acompañado desde niño. Pero en su corazón ardía la promesa de mostrar al planeta que él sería el mejor. Cristiano aterrizó en Inglaterra con una maleta pequeña, un inglés torpe y una presión inmensa de ser el fichaje más caro de un adolescente en la historia del fútbol británico. El Manchester United había pagado 12 millones de libras por él, una cifra enorme en aquel entonces. Los jugadores veteranos del United lo miraban con desconfianza. Para ellos era solo un chico flacucho, con peinados extraños y trucos de feria. Nadie imaginaba que pronto se convertiría en la obsesión del mundo entero. 16 de agosto de 2003. Cristiano Ronaldo debutó contra el Bolton Wanderers. Entró de suplente. El estadio Old Trafford rugía. Cada toque suyo era un espectáculo: bicicletas, regates, amagues. No marcó gol, pero la multitud se levantó a aplaudirlo de pie. Ese día, Inglaterra descubrió un diamante. Ese día, Ferguson supo que había encontrado a su próximo héroe. Pero el vestidor del Manchester United no fue fácil. Jugadores como Roy Keane, Gary Neville o Paul Scholes lo trataban con dureza. Se burlaban de sus peinados, de su obsesión por el espejo, de sus regates interminables. Algunos lo llamaban individualista. Otros pensaban que no resistiría la rudeza del fútbol inglés. Cristiano lloró más de una vez en silencio, pero respondió, de la única manera que sabía, era entrenando más que todos. Cristiano llegaba primero a los entrenamientos y era el último en irse. Se quedaba practicando tiros libres solo, repitiendo la misma jugada 100 veces. Mientras sus compañeros iban a casa, él se quedaba perfeccionando su cuerpo y su técnica. Comenzó a transformar su físico. Con apenas 18 años, pasaba horas en el gimnasio. Sus músculos crecieron, su velocidad aumentó, su salto se volvió inhumano. En pocos meses dejó de ser un niño frágil y se convirtió en un atleta imparable. Pero mientras su carrera despegaba, su vida personal se derrumbaba. Su padre, José Diniz Aveiro, luchaba contra el alcoholismo. Cristiano intentaba ayudarlo, pero nada funcionaba.
A los 20 años, su padre murió por una falla hepática. Cristiano nunca pudo hablar con él sobre sus éxitos, nunca pudo verlo levantar trofeos. Ese dolor lo marcaría para siempre y sería la gasolina de su ambición. Jugar, triunfar, ganar en honor al hombre que le había enseñado a amar el fútbol. En el United, Cristiano fue creciendo. Ganó la Football Association Cup en 2004, luego la Premier League una y otra vez. Se convirtió en el número 7 del club, heredando el dorsal de íconos como George Best, Eric Cantona y David Beckham. Ese número 7 no era un regalo, era una carga, pero Cristiano lo transformó en un símbolo. Cada vez que saltaba al campo con el 7 en la espalda, la gente esperaba magia, y él no fallaba. Su consagración llegó en 2008, en la final de la Champions League contra el Chelsea en Moscú. Cristiano marcó de cabeza, volando como si desafiara la gravedad. Lloró al fallar un penal en la tanda, pero el United ganó. Tenía apenas 23 años, había sido el mejor jugador del torneo, el goleador implacable, el chico que había transformado las burlas en respeto. Pero esa noche, entre la euforia y las lágrimas, algo en su corazón empezó a gritar: el destino le tenía preparado un escenario aún mayor. Una nueva batalla lo esperaba, y no en Inglaterra sino en España. 2008 fue el año de Cristiano. No solo ganó la Champions, también la Premier League, la Bota de Oro y finalmente el Balón de Oro. Era el reconocimiento que siempre soñó el mejor jugador del mundo. El chico de Madeira había llegado a la cima, pero no se conformaba, porque si algo definía a Cristiano era la ambición insaciable. Tras la final de Moscú, comenzaron los rumores. El Real Madrid, el club más grande del mundo, lo quería. Florentino Pérez lo soñaba vistiendo de blanco. La prensa hablaba de reuniones secretas, de millones de euros, de contratos imposibles. Sir Alex Ferguson luchaba para retenerlo, llamándolo el mejor jugador que había entrenado jamás. Pero Cristiano ya sentía que su ciclo en Inglaterra estaba cumplido. Había un desafío mayor y estaba en el Santiago Bernabéu. En el verano de 2009, la noticia sacudió al planeta. Cristiano Ronaldo fichaba por el Real Madrid por 94 millones de euros, el traspaso más caro en la historia del fútbol. Fue presentado en el Santiago Bernabéu ante más de 80.000 personas, un récord absoluto. Aquel día, el joven portugués se convirtió en un rey y el mundo lo miraba con devoción. Pero ser rey en Madrid no fue sencillo. El Barcelona de Pep Guardiola dominaba Europa. Messi, su eterno rival, parecía inalcanzable. Cristiano llegó a un equipo lleno de estrellas, pero sin rumbo. La presión era insoportable, cada partido era una prueba, cada error una crítica. Durante esos primeros años, Cristiano sufrió, pero no se rindió. Se obsesionó aún más con entrenar, con marcar goles, con demostrar que valía cada euro que habían pagado por él. Y así comenzó la rivalidad más grande de la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi. Dos titanes, dos estilos, dos filosofías opuestas. Durante una década, el mundo entero se dividió entre los que amaban al genio argentino y los que idolatraban al guerrero portugués. Cada clásico entre Madrid y Barça era más que un partido, era una guerra. Y Cristiano estaba dispuesto a dar su vida por ganarla. El 24 de mayo del 2014, Lisboa. La final de la Champions League contra el Atlético de Madrid. El Madrid perdía 1-0 hasta el minuto 93, cuando Sergio Ramos marcó el empate milagroso. En tiempo extra, el Real Madrid arrasó y Cristiano selló la victoria con el cuarto gol. Se arrodilló en su tierra natal, entre lágrimas y gritos. Había logrado lo que parecía imposible, la ansiada décima, la Champions número 10 del Real Madrid. Ese día, Cristiano dejó de ser solo un ídolo y se convirtió en leyenda. Después de la décima, Cristiano no paró. Llegaron más títulos, más récords, más goles. En Cardiff, en Milán, en Kiev siempre estaba ahí. Siempre marcaba en las finales, siempre levantaba la copa. Se convirtió en el máximo goleador de la historia del Real Madrid, superando a Raúl, a Di Stéfano, a todos los dioses blancos. Y mientras lo hacía, acumulaba balones de oro, botas de oro, Champions, hasta convertirse en el futbolista más exitoso de su era. En 2016, Cristiano tocó el cielo con su selección. La Eurocopa en Francia parecía un sueño imposible para Portugal. En la final, contra los anfitriones, Cristiano se lesionó y tuvo que salir.
pero desde la banda, alentando como un guerrero, guió a su equipo hasta la victoria. Portugal fue campeón de Europa. Su llanto de dolor se transformó en lágrimas de gloria. En 2018, tras ganar su quinta Champions, Cristiano anunció su salida del Real Madrid. Dejaba atrás 9 temporadas, 451 goles y un legado imposible de igualar. Su relación con la directiva estaba rota y buscaba un nuevo desafío. Se fue como llegó, polémico, imponente, inolvidable. El 10 de julio de 2018, el mundo se sacudió con la noticia: Cristiano Ronaldo fichaba por la Juventus de Turín por 100 millones de euros. Una transferencia histórica. En Italia, lo recibieron como un mesías, como el hombre que devolvería la gloria europea a la vecchia signora. El estadio Allianz se llenó para darle la bienvenida. Aquel día, Cristiano cambió el blanco del Real Madrid por el blanco y negro de la Juve. Era el inicio de un nuevo desafío. En sus primeras temporadas, Cristiano se adaptó rápidamente al fútbol italiano. Sus goles llegaban uno tras otro, con la misma frialdad y precisión de siempre. Conquistó la Serie A, levantó títulos locales, fue máximo goleador y rompió récords históricos. Pero había una espina clavada a la Champions League. La Juventus había fichado a Cristiano para conquistar Europa, y en eso fracasaron. El Ajax, el Lyon y el Porto le cerraron el camino una y otra vez. La frustración crecía, y el sueño europeo se esfumaba poco a poco. Más allá de los goles, en Italia Cristiano se consolidó como un fenómeno global. Se convirtió en la persona más seguida en Instagram, una marca viviente, un icono universal. Su disciplina, su físico y su mentalidad inspiraban a millones de jóvenes en todo el mundo. En Turín, Cristiano demostró que ya no era solo un futbolista, era una leyenda viviente, un modelo de éxito, un símbolo de superación. En el verano del 2021, el mundo del fútbol se sorprendió de nuevo. Cristiano decidió volver a donde todo había comenzado, el Manchester United. 12 años después, regresaba como un héroe, como una estrella que había conquistado todo. Old Trafford lo recibió con lágrimas y ovaciones. El niño, que se fue en 2009, volvía convertido en leyenda. En su debut, marcó 2 goles y la afición volvió a creer en los sueños. Pero el Manchester United ya no era el mismo. El club estaba roto, sin un proyecto claro, lejos de los días de gloria de Sir Alex Ferguson. Cristiano brillaba, marcaba goles decisivos, pero el equipo no lo acompañaba. Las derrotas se acumulaban y la frustración crecía. En 2050 llegó la ruptura definitiva. Cristiano concedió una entrevista explosiva en la que criticó a la directiva y al entrenador. Dijo lo que muchos callaban, pero eso marcó el final de su segunda etapa en Inglaterra. El United rescindió su contrato y por primera vez en su carrera, Cristiano estaba sin equipo. El 30 de diciembre de 2028, Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo una vez más. Firmó con el Al Nassr de Arabia Saudita, convirtiéndose en el jugador mejor pagado de la historia. Muchos lo vieron como un retiro dorado, otros como un paso hacia el olvido, pero Cristiano no lo veía así para él. Era una nueva oportunidad de seguir marcando, de seguir compitiendo, de seguir inspirando. En Arabia, volvió a llenar estadios, volvió a marcar goles, volvió a ser el centro de atención. Su sola presencia transformó la liga, atrajo a más estrellas y puso al fútbol saudí en el mapa mundial. Su llegada provocó un efecto dominó. Arabia Saudita pasó de ser una liga olvidada a un destino atractivo para grandes figuras. Karim Benzema, N'Golo Kanté, Neymar, Mané 1 a 1 comenzaron a llegar, siguiendo los pasos del comandante. Cristiano abrió las puertas de un nuevo imperio futbolístico. Cristiano no solo llevó goles, llevó visibilidad. Cada partido del Al Nassr comenzó a transmitirse en todo el mundo. Sus goles en Arabia se viralizaban en segundos. La Liga Saudí pasó a ser tendencia en redes sociales gracias a él. Su cuenta de Instagram superó los 600 millones de seguidores, confirmando su lugar como el deportista más influyente del planeta. En Riad, Cristiano llevó una vida distinta, una vida marcada por el lujo, pero también por la disciplina. Vivía junto a Georgina Rodríguez y sus hijos en un palacio digno de la realeza. Pero a pesar del glamour, su rutina seguía siendo la misma: entrenar, cuidar su físico y competir como si aún estuviera en el Real Madrid. En cada entrevista repetía lo mismo: no vine aquí a retirarme, vine aquí a seguir ganando.
muchos dudaban de si seguiría marcando. La respuesta fue pues inmediata. Cristiano comenzó a anotar goles en Arabia como lo había hecho en Inglaterra, España o Italia. Convirtió hat-tricks, goles de cabeza, tiros libres y definiciones imposibles. A sus 38 años seguía compitiendo como un joven de 20. Su hambre de gol no desapareció. Pero mientras Cristiano brillaba en Arabia, había una espina que seguía doliendo el Mundial de Qatar 2022. Su último Mundial terminó en decepción, con Portugal eliminada en cuartos de final ante Marruecos. Cristiano salió entre lágrimas, consciente de que esa era su última oportunidad de conquistar el único título que le faltaba. Para sus críticos, era el fin. Para él, una razón más para seguir luchando. En Arabia, Cristiano se aferró a un nuevo objetivo: los récords. Quería ser el máximo goleador de la historia de selecciones, de ligas, de todo el fútbol. Y lo consiguió. Marcó más de 850 goles oficiales. Alcanzó cifras jamás soñadas por otro jugador. Cristiano no solo competía contra rivales, competía contra el tiempo, contra la edad, contra la idea de que todo tiene un final. En 2023, Ronaldo marcó más de 50 goles entre club y selección, superando incluso a delanteros más jóvenes que él. A los 38 años, aún era el hombre más letal del planeta, pero no fue solo en el campo. En redes sociales, Cristiano superó los 600 millones de seguidores en Instagram, consolidándose como la figura más influyente del deporte global. Su poder trascendía el fútbol, era una marca, una inspiración, un fenómeno cultural. Ese año se convirtió en el máximo goleador del mundo en partidos oficiales, superando la marca de los 850 goles. 2024 no fue un año más. Fue el año en que Cristiano Ronaldo rompió récords que parecían imposibles. Cada partido era histórico, cada gol una página más en el libro de la eternidad. En Arabia siguió siendo protagonista. El Al-Nassr peleaba por la Liga y la Champions asiática, y Cristiano seguía demostrando que su hambre de gloria no tenía fin. Pero lo más importante llegó con su selección. A sus 39 años, Ronaldo jugó la Eurocopa 2024 en Alemania. Para muchos, era impensable verlo aún allí, compitiendo contra jóvenes de 20 años. Pero el capitán portugués se aferró al sueño de volver a levantar un trofeo con su país. Cada vez que sonaba el himno portugués, Cristiano lloraba. Sabía que era quizás su última gran batalla con la camiseta de su nación. Aunque Portugal no ganó el título, Ronaldo dejó claro que su legado era más grande que un resultado. Su presencia inspiraba a Mahaneyano, una generación entera de portugueses, que crecieron viéndolo conquistar el mundo, y llegó 2025. Cristiano Ronaldo, con 40 años de edad, sigue compitiendo al más alto nivel, algo nunca visto en la historia del fútbol. En el Al-Nassr sigue siendo la cara visible de la Liga Saudí, que ahora es reconocida mundialmente. Jugadores de talla internacional llegaron gracias a él. Cristiano no solo transformó un equipo, transformó un país entero en potencia futbolística. En la selección aún continúa siendo convocado. Aunque el peso de los años se nota, su liderazgo y su experiencia lo convierten en un guía para los jóvenes talento. Cristiano ya no corre como antes, pero su mente sigue siendo la de un guerrero. Cada gol que marca en 2025 es un grito de desafío al tiempo, a la historia, a todos los que pensaron que su carrera había terminado. Fuera del campo, Cristiano también dejó huella, invirtió en hoteles, gimnasios y escuelas deportivas. Continuó con su rol de padre, mostrando en redes sociales a sus hijos, algunos de los cuales ya comienzan a entrenar como futuros futbolistas. Su nombre es estudiado como ejemplo de disciplina, mentalidad y éxito. Eso en cuanto a su vida deportiva. En cuanto a sus escándalos más fuertes, en 2009, una mujer estadounidense, Catherine Mayorga, acusó a Cristiano de haber abusado sexualmente de ella en un hotel de Las Vegas. El caso se mantuvo en silencio por casi una década, hasta que en 2018 explotó en los medios internacionales. Según documentos filtrados por Der Spiegel, Cristiano habría pagado un acuerdo de confidencialidad de $375,000 para que el tema no saliera a la luz. Ronaldo siempre negó las acusaciones, y en 2019 la Fiscalía de Nevada cerró el caso alegando falta de pruebas suficientes. Sin embargo, la mancha mediática fue brutal. Patrocinadores como Nike y EA Sports evaluaron romper sus contratos. Hasta hoy,
este ha sido el escándalo personal más grave de su vida. Durante su etapa en el Real Madrid, Cristiano fue acusado de fraude fiscal por más de 15 millones de euros entre 2011 y 2014. La Fiscalía Española lo acusó de usar empresas ficticias en paraísos fiscales para ocultar ingresos por derechos de imagen. En 2018, tras un largo proceso, aceptó un acuerdo, pagó una multa millonaria y recibió una condena de 2 años de prisión, que no cumplió al no tener antecedentes, solo fue una sanción económica. Este caso dañó su reputación en España y coincidió con su salida del Real Madrid rumbo a la Juventus. En 2010, Cristiano sorprendió al mundo anunciando que había sido padre de Cristiano Ronaldo Jr., pero reveló que la madre había firmado un contrato para no reclamar derechos maternales. Se dijo que fue mediante un vientre de alquiler o un acuerdo privado con una camarera estadounidense, pero jamás se confirmó. Hasta hoy, la identidad de la madre sigue siendo un misterio, lo que generó mucha polémica en ese momento y aún despierta teorías. Durante su relación con la modelo rusa Irina Shayk del 2010 al 2015, hubo rumores de múltiples infidelidades de Cristiano. La ruptura fue muy mediática. Irina insinuó que terminó porque él no fue honesto. Después, se le vinculó con múltiples modelos, actrices y hasta presentadoras de televisión, lo que reforzó su fama de mujeriego. Aunque en 2016 comenzó su relación con Georgina Rodríguez y han formado una familia sólida, las habladurías sobre su pasado amoroso nunca lo han abandonado. Durante una conferencia de prensa en la Eurocopa 2020, Cristiano retiró 2 botellas de Coca-Cola y dijo: "Agua, no Coca-Cola". Este gesto provocó un desplome inmediato en las acciones de la empresa por varios miles de millones de dólares en valor bursátil. Aunque no fue un delito, sí fue un escándalo mediático mundial, generando debate entre patrocinadores y la UEFA. La marca intentó minimizar el impacto, pero la imagen de Cristiano derribando a Coca-Cola dio la vuelta al planeta. En abril de 2022, tras una derrota del Manchester United contra el Everton, Cristiano perdió los estribos y golpeó el celular de un aficionado adolescente cuando salía del campo. El joven denunció el hecho y las imágenes se viralizaron. Cristiano pidió disculpas públicas, pero el escándalo dejó la sensación de un futbolista bajo presión y sin control en ese momento de su carrera. Cristiano Ronaldo ha sido un ícono del deporte, pero también un hombre envuelto en polémicas. Desde acusaciones judiciales hasta secretos familiares y momentos de furia, la leyenda del comandante no está escrita solo con goles, también con sombras y escándalos que lo persiguieron a lo largo de su vida. Cristiano Ronaldo nos recuerda que la perfección no existe, que la grandeza se construye con sacrificio, con dolor y con la eterna lucha contra uno mismo. Hoy, el mundo lo sigue mirando, lo sigue criticando, lo sigue admirando, porque más allá de la cancha, Cristiano ya no es solo un jugador, es un símbolo, una leyenda viva que aún escribe su historia, porque detrás del mito siempre existió el ser humano. Cada ladrillo, cada día, con esa imagen en mente. La gente te dirá que es imposible, que estás soñando demasiado alto. Pues bien, déjalos que hablen. Tú tienes tu propia película en la cabeza y tú eres el director y el protagonista. Esto de autoproyectarse no es arrogancia vacía, es una herramienta poderosa. Cuando vas a lanzar un penalti decisivo o en los minutos finales de un partido empatado, tu mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Si te dejas invadir por la duda, por el miedo al fallo, estás perdido. Cada vez que consigues algo que te habías propuesto, esa voz interna que te dice lo sabía que podía, se hace más fuerte. Y la próxima vez la fe en ti mismo es aún mayor. Por eso, cuando escucho a gente decir tuvo suerte, me río por dentro. La suerte la fabricas tú con tu preparación, con tu actitud y sobre todo con esa capacidad de verte triunfando cuando las circunstancias son adversas. La mente te lleva donde tu cuerpo quizás por sí solo no llegaría. Esto fue Perfiles Secretos. Si esta historia te gustó, comparte, comenta y suscríbete. ¿Qué figura quieres que investiguemos la próxima vez? Déjalo en los comentarios.